Muy buenas noches, tengan todos, estimados amigos, hermanos de la Iglesia Casa Restauración de Barranco. El quien los saluda, el pastor Raúl Pumaricra, junto a mi esposa Gladys Rojas. Vamos el día de hoy a estar con las alabanzas. Vamos también a la prédica que tenemos el día de hoy, que es sobre la Santa Cena. Y bueno, vamos a también aprovechar para dar un saludo caluroso a todas las damas, a todas las mujeres que el día de mañana celebran el Día Internacional de la Mujer. Tengan un saludo cordial para todas las damas que sirven también acá en la iglesia, las servidoras, tengan un saludo especial. Y vamos a empezar entonces dándole gracias al Señor por este hermoso tiempo. Y para ello vamos a orar. Ahí tú que estás en casa, te pido que ahí donde estés, vamos a darle un tiempo de oración para poder empezar ya la prédica del día de hoy. Vamos a decirle, bendito Jesús, Padre Celestial, amado Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche que nos regalas, y venimos ante tu presencia, reconociendo que somos pecadores, que reconociendo que somos polvo de esta tierra, y queremos ser ese barro en tus manos, para que tu gracia y misericordia pueda limpiar y sanar toda herida, toda enfermedad y toda cosa del pasado. Y te pedimos que nos vistas, Señor, con la armadura tuya, que es la armadura de Dios, con el casco de salvación sobre mi cabeza, con la coraza de la justicia sobre mis lomos. Ponme también, bendito Jesús, el cinturón de la verdad. Dame ese escudo de fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y también tu espada, Señor, de doble filo, que es tu palabra, que es viva y eficaz. Cálzanos también, Señor, con el apresto del Evangelio, de la paz, para llevar tu palabra a quien la necesite. Gracias, bendito Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, todo honor y toda gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos entonces a empezar alabándole al Señor y darle gracias también por este tiempo. Vamos a pedirle también a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, que pueda tomar el control también de este lugar. Empezamos entonces con las alabanzas, ¿no? Vamos entonces a empezar con las alabanzas. Salvación.
como tú. Toma el control, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que tu gracia y misericordia, Señor, pueda estar también. Vamos a alabar al Espíritu Santo, vamos a decirle, Espíritu Santo, Señor, toma el control de este lugar, de cada uno de nuestros hermanos que están allí en su casa, aquellos que están pasando pruebas, dificultades, Señor, te pedimos que tu gracia y bondad pueda estar también, Señor, en cada uno de ellos. Vamos a darle también alabar al Espíritu Santo y vamos a decirle, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor y lléname con tu presencia, con tu poder,
en esta noche, Señor. Necesitamos siempre de tu presencia, de tu amor, de tu bondad, Señor. Necesitamos siempre, Espíritu Santo, que nos guíes en todo momento, que corrijas nuestras fallas, nuestro mal comportamiento, que corrijas tal vez, Señor, nuestras dudas, nuestras cosas que todavía aún nos falta cambiar, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás presente en todo momento, Señor. Tú eres el que toma siempre, Padre amado, y que estás ahí, Señor, guiándonos en todo momento. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pedirte que tomes asiento para poder ya empezar el tema del día de hoy, que le hemos llamado la Santa Cena. Ya vamos a empezar el tema del día de hoy, que es la Santa Cena. Para ello, si estás tú en casa, si has preparado tus elementos, has preparado el jugo de la uva y el pan, que es la galleta, te pido que ahí, terminado la prédica, vamos a realizar ya el acto de la Santa Cena. Muy bien, entonces el tema de hoy día está relacionado con lo que vamos a realizar más adelante, pero previo a ello vamos a tocar este tema y algo importante, recordando lo que habíamos visto la semana anterior con respecto a la prédica anterior, y la prédica anterior estaba titulada como acerca de que no durmamos, era la prédica anterior, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, esa era la prédica la semana pasada, acerca de no dormir, dice, como los demás, sino que estemos velando siempre y estemos sobrios, dice la palabra, ¿no? Y para ello habíamos tocado en la semana anterior el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, la carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, y vamos a leer solamente los 3 últimos versículos, que es el 5, el 6, el 7 y el versículo 8. Y la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, dice: porque todos vosotros, dice, sois hijos de luz e hijos de día. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no os tenéis necesidad que yo os escriba, dice la palabra. Por tanto, dice ahí la palabra, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, dice, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, dice, que somos de día, seamos sobrios, dice la palabra, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Te damos gracias, bendito Jesús, por tu palabra, y te pedimos, Señor, que en esta noche, Señor, podamos tener entendimiento en lo que podamos el día de hoy a entender y emprender. Sabemos también que los tiempos cada vez se van acortando sobre tu segunda venida, y te pido que puedas tú abrir mis labios, que lo que pueda pronunciar a través de ellos, Señor, pueda ser palabra tuya y no palabra de hombre. En el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, todo honor y toda gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, bendito Jesús. Muy bien, entonces, este pasaje lo habíamos estudiado la semana anterior. ¿Y qué resume este pasaje de primera de Tesalonicenses 5, 5, 8? Previamente, en la semana anterior, habíamos visto acerca de las noticias, lo que estaba aconteciendo en el mundo entero, los desastres que se veían, y también, ¿no?, sobre el tema del COVID-19. Pero aquí había algo importante, porque es cierto, todo lo que hemos podido ver a través de las noticias, lo que sabemos a través del COVID-19, es algo que está aconteciendo en el mundo, ¿no? Está aconteciendo en el mundo. Entonces, lo que nos pide el apóstol Pablo, y lo que en ese tiempo los hermanos de Tesalónica también estaban
estaban ahí preocupados porque, ¿qué es lo que pasaba en esa época? Así de manera rápida, lo que pasaba es que en el pueblo de Tesalónica, los hermanos tesalonicenses estaban preocupados porque ellos sabían que el Señor iba a venir en cualquier momento. Entonces ellos se preguntaban, pero ¿qué pasaba con aquellos que ya habían fallecido? ¿No? Porque ellos decían, va a venir el Señor y ¿qué va a pasar con aquellos que murieron en Cristo? Y entonces el apóstol Pablo recordaba en el capítulo anterior, en Tesalonicenses 4, 16, 17, y le decía, pero el Señor mismo dice, ¿no? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Dice, no, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, dice, ¿no? Y así estaremos todos juntos con el Señor. Entonces el apóstol Pablo ya les explicaba a los hermanos de Tesalónica de cómo iba a suceder las cosas en este acto previo del arrebatamiento, antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, por eso que él decía, pero hermano, usted ya no tiene necesidad, está dicho, la palabra está dicho. Pero ellos, a pesar de eso, ¿no? Tenían esa preocupación. Y en el versículo siguiente, más bien lo que les aconseja el apóstol Pablo de cómo ellos deberían estar preparados, ¿no? Y una de las cosas que el apóstol Pablo le decía y también nos transmite a nosotros, porque el mismo tiempo que ellos están viviendo, estamos viviendo nosotros ahora por los acontecimientos que se están dando a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que decía el apóstol Pablo? Miren hermano, dice, estén vigilantes, dice, estén alertas sobre las cosas espirituales. O sea, Pablo resumía eso en que nosotros como cristianos, es cierto, nos preocupa lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Las muertes, personas que de repente ya no están viendo a sus seres queridos, pero es cierto, está causando una conmoción mundial. Pero el apóstol Pablo incidía en que debemos de preocuparnos nosotros, en estar preparados para cuando se presente el Señor. Entonces el apóstol dice, sean vigilantes, dice, sean alertas, no sobre las cosas espirituales que los rodean. Lleven una vida santa, dice, una vida piadosa, dice el apóstol Pablo, equilibrada y piadosa, bajo el control de la verdad. Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que estar vigilantes. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo tenemos que estar preparados? ¿Cómo tenemos que estar vigilantes? Entonces, en la prédica anterior decíamos que es importante tener en cuenta de que tenemos que estar preparados estudiando nuestra doctrina. Y para eso habíamos indicado en 1 Timoteo, en 4:16, donde también el apóstol Pablo le dirige a Timoteo y le dice, ten cuidado, Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo, le dice, ¿no? Y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, Timoteo, que era discípulo del apóstol Pablo, ¿no? Que era también mensajero de la palabra del Señor, el apóstol Pablo le decía, Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de tu santidad, le dice, de tu santidad. Entonces, el apóstol Pablo también le recuerda a Timoteo que tu santidad sea verdadera, que sea una verdadera conversión genuina. Pero ¿qué más le decía? Dice, y persevera en la doctrina, persiste en ello, persevera en la doctrina de Jesucristo, persiste en ello, porque no solamente te salvarás tú, dice, no, sino también todos los que te escuchen. Entonces, es importante también en estos tiempos finales estudiar nuestra doctrina, revisar nuestra doctrina, escudriñar nuestra doctrina, porque la palabra nos dice que haciendo esto, no solamente te salvarás tú mismo, sino también los que te escuchan y te rodean. Y sabemos que la doctrina de nuestra iglesia es Cristo sana, Cristo salva, Cristo vuelve pronto, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno es. Entonces tenemos que perseverar en la doctrina, en las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dio y que han sido reveladas a través del Espíritu Santo. Y por lo tanto, cuando decimos Cristo sana, es porque Cristo sana. Y en la actualidad, Cristo sana. Vemos casos de personas que han sido curados, que han sido sanados a través de la oración, porque el Espíritu Santo es el que interviene ahora, ¿no? El que está ahora creando esa sanidad.
sabemos que a través de Jesucristo obtenemos la salvación y vida eterna, y solamente a través de Él podemos tener la salvación y vida eterna. Y sabemos que Él vuelve pronto porque Él va a llegar, ¿no?, en cualquier momento, y para eso es que tenemos que tener preparado. Y también parte de la doctrina es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno es, ¿no? Entonces tenemos que perseverar en ella, estudiar esta doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, ¿no? Y para eso es importante, que es parte de nuestra preparación como cristianos, como creyentes aquí, recordando lo que nos dice el apóstol Pablo, que velemos, que estemos siempre en guardia frente a lo que está aconteciendo actualmente, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, también sabemos que tenemos las ordenanzas, y justamente el día de hoy tenemos vamos a hacer, digamos, vamos a cumplir esta ordenanza de la Santa Cena, pero sabemos que no es la única ordenanza, ¿no? La ordenanza también es el bautismo. El bautismo es parte de la ordenanza. También el lavado de pies, y parte de la ordenanza también es el diezmo. Entonces, hoy día vamos a hablar de esta ordenanza importante, que es algo que el Señor nos pide realizar, ¿no? Entonces, eso es la Santa Cena que vamos a realizar el día de hoy. Pero también, aparte de cumplir las ordenanzas, aparte en este caso, porque, ojo, yo puedo estar preparado, pero ojo, si no estoy cumpliendo las ordenanzas, también estoy en desobediencia. Entonces, es importante escudriñar nuestra doctrina, es importante en estos tiempos finales cumplir las ordenanzas, pero también el apóstol Pablo dice, velemos. Y entonces sabemos que enfrentamos una lucha espiritual, porque sabemos que el enemigo nos está atacando por diferentes puntos. Nos ataca a través de los medios televisivos, de repente a través de personas, o de repente pruebas que nos están llegando de diferente forma, ya sea en el trabajo, o ya sea de repente de diferentes maneras. Entonces estamos viviendo tiempo de prueba. Y el apóstol Pablo también decía, cuando se dirigía a los Efesios, en el libro de Efesios, hablaba en el capítulo 6, versículo 12, donde habla acerca de la armadura de Dios, dice, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, dice la palabra, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces estamos viviendo una lucha espiritual, pero para esa lucha espiritual tú tienes que ir preparado. ¿Y cómo te preparas para esa lucha espiritual? Y esa lucha espiritual tú lo vives día a día. Entonces, para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que coberturarnos. Para eso tenemos ahí la oración de la cobertura, que está justamente aquí en Efesios 6:10. Porque acá dice el apóstol, dice, vístanse con toda la armadura, con la armadura de Dios. Por eso que siempre las oraciones, ¿no?, decimos, ¿no?, con el casco de salvación sobre mi cabeza, con la coraza de la justicia sobre mi lomo, vísteme con el cinturón de la verdad. Dice, dame ese escudo de fe para apagar todo dardo de fuego del enemigo. Dame también tu espada de doble filo, que es la palabra de Dios, ¿no? Y dame también el calzado del apresto del evangelio para llevar tu palabra. Entonces tenemos que coberturarnos porque estamos viviendo tiempos angustiosos, tiempos difíciles. Entonces el apóstol Pablo nos dice, vístanse con toda la armadura, no solamente con una armadura, vístanse con toda la armadura de Dios. Y entonces tenemos que entender que además de vestirnos la armadura, porque salimos a un mundo espiritual, tenemos que, además de eso, tenemos que entrenarnos como soldados de Jesucristo. ¿Y cómo nos entrenamos como soldados de Jesucristo? Está bien, tenemos ya la armadura, tenemos el casco, tenemos todo ello, pero también, así como un soldado se prepara para la guerra, así como un atleta se prepara para ganar la batalla, también nosotros como soldados de Cristo tenemos que prepararnos. Y para eso tenemos que seguir una dieta especial, ¿no? Para eso le hemos llamado la dieta del pavo. No sé si recuerdas, ¿no? Donde hablábamos de la letra P, que es la palabra, ¿no?, que es la palabra, que es la Biblia. Hablamos también de la letra A, que es el ayuno. Hablamos también de la V, que es la vigilia, que es importantísimo la vigilia. Por eso el apóstol Pablo dice, recalca, velen, dice el Señor. Y la letra O, que es la oración, ¿no?, la comunicación constante con el Señor. Entonces,
Esta es parte de la preparación que debemos tener presente, que debemos estar siempre presente porque estamos viviendo una guerra espiritual. Y si el enemigo te ataca y no estás preparado, lamentablemente vas a ir, ¿no? Vas a ir de alguna forma, te va a atacar más rápidamente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no te estás cuidando, no te estás protegiendo, porque no te estás preparando para esa lucha espiritual. Y el enemigo te puede atacar de diferentes formas. Entonces es importante que además de escudriñar tu doctrina, además de cumplir las ordenanzas, ¿no? Tengas un tiempo con la palabra de Dios, realiza siempre tus ayunos, haz tu vigilia y mantente siempre en oración constante. Entonces, esto es importante, esto es parte del resumen que estuvimos tocando en la prédica anterior. Y ahora sí, rápidamente vamos a ver también acerca de la Santa Cena, Entonces decimos que la Santa Cena es una ordenanza, ¿no? ¿Qué cosa es una ordenanza? Es aquello que el Señor mismo nos enseña a hacerla, o sea, el Señor mismo nos enseñó a realizarla. Podemos decir también que hay mandatos, ¿no? Pero este mandato es algo que el Señor te manda, pero a veces tú lo realizas de acuerdo, digamos, a una forma especial. En cuanto, digamos, ¿por qué decimos que es una ordenanza? Cuando nosotros nos vamos al libro de Lucas, en el capítulo 22, versículo 19, esto está en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 19, dice la palabra del Señor, dice que el Señor tomó el pan y dio gracias, y lo partió y los dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, y dice la palabra, haced esto en memoria de mí. El Señor nos dice que hagamos eso en memoria de Él. Entonces, aquí a través de este pasaje, vemos cómo el Señor nos ordena, porque el Señor dice, haced esto en memoria de mí, ¿no? Y la palabra termina al final y nos dice que lo hagamos siempre esto hasta que lo podamos hacer ya, hasta que Él venga, ¿no? Hasta cuando el Señor regrese. Entonces es importante tener en cuenta, es importante que reconozcamos que esta es una ordenanza, que es algo que el Señor nos pide. Y a través de esta ordenanza nosotros tenemos una comunión con el Señor. A través de esta ordenanza podemos ser limpios de todo pecado y de toda maldad. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Y es así, por ejemplo, también en 1 Corintios, en el capítulo 11, 1 Corintios, capítulo 11, 24 al 26, dice la palabra de Dios, dice, y habiendo dado gracias, dijo, tomad, comed, dijo el Señor. Este es mi cuerpo, dice el Señor, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, ¿no? No dice, haced esto en memoria de mí. Asimismo también dice, tomó la copa. Y después de haber cenado, dice, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dice el Señor, ¿no? Dice, nuevamente dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dice la palabra, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, es una ordenanza que el Señor nos da, hacer siempre la Santa Cena, porque tenemos que anunciar esa muerte del Señor, ¿no? Tenemos que decir que esta muerte del Señor no sirvió para que podamos ser libres de todo pecado y a través de eso somos justificados ante el Señor. Entonces es importante realizar esta Santa Cena. Luego también alguna vez nos preguntaron, ¿no? ¿Y cuándo empezó la Santa Cena, ¿no? O en qué momento se instituye esta cena, ¿no? Si recordamos un poco acerca de el tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos, recordamos que esto en realidad fue realizado por Jesús justamente días previos, ¿no? o un día previo a su muerte y luego a la resurrección que él tuvo. Y eso lo encontramos en los 4 evangelios, ¿no? Cuando vemos el evangelio de Mateo o el evangelio de Marcos
o el Evangelio de Lucas, Juan, vemos ahí cómo el Señor instituye, o sea, enseña a sus discípulos acerca de esto. Y esto se produce justo cuando se celebraba la Pascua, cuando el pueblo judío celebraba la fiesta de la Pascua. Entonces, esto se instituye, vamos a decir, a través de nuestro Señor justamente en esta última semana que Él estuvo con sus discípulos aquí en la tierra y prácticamente días previos, ¿no?, a lo que fuera su muerte y resurrección. Entonces, esto se realizó en la fiesta de la Pascua. Sabemos que la fiesta de la Pascua era una celebración judía que se recuerda, ¿no?, que recuerdan los judíos de que cuando el Señor los libera justamente hace aproximadamente 1500 años antes de Cristo, y el Señor mandó conmemorar que los israelitas conmemoraran la fiesta de la Pascua. Y es así como esto se celebra siempre anualmente. El pueblo judío celebra especialmente esta fiesta de la Pascua y que viene a ser parte también de la fiesta que ellos le llaman la fiesta del Nisan, que constituye el primer mes del calendario hebreo bíblico. Aproximadamente en el mes de marzo-abril, que coincide también a lo que nosotros llamamos la Semana Santa, ¿no? Entonces, por un lado, sabemos que ellos celebran la fiesta de la Pascua, pero nosotros celebramos la Santa Cena. ¿Por qué? Porque conmemoramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto se realizó, esta Santa Cena se realizó justamente en la fiesta de la Pascua y recordar también que fue instituida hace muchos años, hace 1500 años antes de Cristo, y donde el Señor mandó a constituir esta fiesta, ¿no? Muy bien, entonces vemos también que esto lo encontramos, este relato, lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 26, versículos 26 al 39, y dice la palabra de Dios, dice, y mientras comían, dice, tomó Jesús el pan y los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, dijo el Señor, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, dijo el Señor, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo, desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros, dice, en el reino de los cielos. Entonces acá hay dos detalles importantes, dos elementos que utilizamos, ¿no?, para la Santa Cena. Utilizamos, bueno, el pan como elemento, y el otro elemento es el jugo de la uva o el jugo de la vid, ¿no? Entonces son dos elementos que utilizamos para la Santa Cena, pero tener en cuenta también que conmemoramos justamente la Santa Cena y posteriormente, cuando el Señor venga, dice, lo realizaremos con Él, porque la palabra dice, de aquel día que lo beba de nuevo, dice, con vosotros. O sea, ahorita estamos celebrando nosotros, ¿no? Sabemos que el Señor está en el cielo, nosotros estamos en este lugar terrenal, pero llegará un momento en que estemos con Jesús celebrando también la Santa Cena, porque dice la palabra, hasta el día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces tenemos que entender que el Señor no nos pide realizar esta Santa Cena, conmemorar esta Santa Cena, porque esto es también un acto de obediencia, es un acto de... Entonces tenemos que entender que la Santa Cena lo realizamos, ¿no?, con el pan, ¿no? En realidad es un pan, el pan es sin levadura. Levadura sabemos que significa pecado, ¿no? Entonces tiene que ser un pan, dice, con levadura, ¿no?, porque es un pan sin pecado. Y utilizamos como elemento el jugo de la uva fresca, el jugo de la uva fresca. Entonces, esto también recuerda que lo hicieron los primeros cristianos, ¿no? Cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 46, dice la palabra, y perseveraban, dice, unánimes cada día en el templo, y partían el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿no? Entonces vemos también que el pueblo cristiano también nos narra acerca de los primeros cristianos que habían, y esto es narrado en el libro de Hechos, partían también en sus casas, dice, ¿no? El pan, compartían también la cena, la Santa Cena. Ahora, ¿por qué debemos realizar la Santa Cena, ¿no? O sea, pastor, porque usted me insiste en que yo debo celebrar la Santa Cena. Porque celebrar la Santa Cena es un medio de que por medio de ella nosotros nos unimos con Cristo en un mismo espíritu. Nosotros estamos acá en la tierra, pero nuestro Señor está, ¿no? Sabemos que está en el lugar celestial, pero a través de la Santa Cena, ese lugar celestial se une con la tierra. Entonces, porque esa es nos permite unirnos con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo que está. Entonces, de esa forma, cuando nosotros hacemos la Santa Cena, espiritualmente nos estamos uniendo con Cristo. Porque dice la palabra que dice, el que permanece en mí, y a la vez de unirnos, comenzamos a permanecer también con Él y nosotros en Él. Y si nosotros permanecemos en Él, vamos a tener también la salvación y vida eterna. La salvación y vida eterna. Es importante este acto porque a través de Él estamos en unión, en una unión espiritual con nuestro Señor Jesucristo. También es importante tener en cuenta acerca de que sabemos que el pan representa el cuerpo de Cristo, ¿correcto? El pan representa el cuerpo de Cristo que fue partido en la cruz, ¿no? Entonces, y esto el Señor nos pide recordar este hecho, porque a través de este pan, a través de este cuerpo que fue molido a la cruz, podemos tener ese perdón de nuestros pecados y la salvación y vida eterna. Cuando vemos en el libro de 1 Corintios 11:24, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Dice la palabra, haced esto en memoria de mí. La palabra dice, haced esto en memoria de mí. El Señor nos pide que hagamos siempre la Santa Cena. Pero cuando hablamos también acerca del vino, o sea, del jugo de la uva, habla también que esto es la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y lo que nos pide a través de este acto es que recordemos nosotros ese pacto en la sangre que el Señor hizo. O sea, ese pacto que el Señor hizo con nosotros, ¿para qué? Para poder ser libres de nuestros pecados, ser liberados de nuestros pecados y tener esta salvación de nuestras almas. 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 25, dice la palabra, dice, asimismo, dice también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto, dice el Señor, todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces el Señor nos recuerda que debemos hacer este pacto de sangre, recordarnos siempre, todas las veces, poder recordar este pacto de sangre que el Señor hizo ahí en la cruz, por el cual podemos ser libres y liberados de todo pecado y de toda iniquidad. Por eso que cuando vemos el libro de Isaías, en el capítulo 53, en los versículos 4 y 5, dice la palabra que dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió, dice, nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Recuerden esa parte, por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahí está la clave, hermanos, de que muchas veces las enfermedades, la sanidad viene a través de Jesús, porque ya Él pagó ese precio en la cruz. Él ya hizo ese pacto con nosotros. Y dice la palabra que por su llaga, por su herida hemos sido curados. Entonces cada vez que
nos vayamos a orar, ¿no? Oremos porque el Señor ya pagó ese precio, pero tenemos que estar en un camino de obediencia y comunión con Él. ¿Para qué? Para que tus llagas, a través de su llaga el Señor permita sanar nuestras heridas y nuestras enfermedades. Entonces la sangre de Jesucristo es una sangre preciosa, es una sangre que a través de ella permite ese pacto y tener esa comunión con el Señor. Pero aparte de eso también te libera de tus enfermedades, de tus iniquidades y los males que puedas tener. Entonces es importante también recordar esto, porque esto es parte también de nuestra Santa Cena. Cuando hablamos también de la unidad, ¿no? Cuando hablamos de la unidad, dice, porque ahora somos uno con el Padre, es lo que encontramos también en la Biblia acerca en San Juan, en el capítulo 17, versículo 21. San Juan, capítulo 17, versículo 21. Y ahí nos dice la palabra de Dios, dice, para que todos sean uno, dice la palabra, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, lo que el Señor Jesucristo pide es que tengamos esa unidad, esa comunión con Él. ¿Y cómo vamos a tener esa unidad y comunión con Él? Eso también nos lo recuerda en el versículo, también el capítulo 6, en el versículo 51, dice, yo soy el pan, dice el Señor, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno, dice, comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces lo que nos recuerda aquí, que ese pan, ¿no? Que ese pan que simbólicamente lo tenemos aquí en la Santa Cena, que a través de ese pan estamos en esa unión con Él. Y vamos a tener esa vida eterna. Si estamos en unión, si estamos en comunión con el Padre, entonces vamos a tener esa vida eterna que el Señor nos dice a través de su palabra. Tenemos que entender que Jesús ya pagó el precio en la cruz. Tenemos que entender también que Él pagó, digamos, un alto precio ahí en la cruz, y el cual nos ha rescatado por medio de su carne y su sangre en la cruz del Calvario. Y ahí es donde nos ha librado, nos ha liberado de toda maldad, de toda enfermedad, de toda iniquidad y todo pecado. Entonces ya Jesús pagó el precio. Ahora nos corresponde a nosotros empezar a tener esa comunión con Él, empezar a ser unos con Él. Entonces ya Él pagó también por tus enfermedades, por tus rebeliones, por tus iniquidades. Entonces es importante recordar esto en la Santa Cena, que a través de la Santa Cena estamos en comunión con Él. Pero también vemos en el libro de San Juan, en el capítulo 6, en los versículos 53 al 55, que la palabra del Señor nos recuerda lo siguiente, dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis, dice la palabra, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ojo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y si no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. El que come, dice mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne, dice, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces tenemos que entender que si queremos permanecer en Señor, si queremos tener esa vida eterna, debemos de participar siempre en la Santa Cena, porque es una forma de comunión con el Señor. Entonces la palabra del Señor nos dice que es importante permanecer en Él. Y también nos dice en el libro de San Juan, ya en los siguientes versículos, cuando vamos en el capítulo 6, versículos 56 al 58, la palabra dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, dice, en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo en el Padre, asimismo, el que come, él también vivirá por mí. Entonces, el que come, dice, mi carne, dice, y el que bebe mi sangre, asimismo, dice, Él también vivirá por mí. Entonces, versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná,
y murieron, el que come este pan vivirá eternamente. Entonces, esta comunión con nuestro Señor, esta acción de participar con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos en una comunión directa con Él. Entonces, tenemos que entender que la Santa Cena es un acto importante, es un acto vital, sobre todo en cada cristiano. No solamente tenemos que entender que la vida eterna está en Él. Y eso lo encontramos en Primera de Juan también, en el capítulo 5, versículos del 11 al 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 12. Y dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces tenemos que entender que si tenemos al Hijo, si estamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder tener esa vida eterna. Vamos a poder tener esta vida eterna. Y otra cosa importante también que te permite la Santa Cena. La Santa Cena también te permite ver un mundo espiritual. Cuando nosotros nos vamos al libro de Lucas 24, del 30 al 31, dice la palabra de Dios, y aconteció que estando sentado con ellos, el Señor Jesús, ¿no? Aquí hay que recordar que en este relato que aparece en el capítulo 24 de Lucas, se encuentran las apariciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo una vez que había resucitado. Recuerden que tuvo cerca de 10 apariciones aproximadamente, 10 apariciones que tuvo, digamos, ¿no? Que aparecen en los evangelios, donde el Señor se aparece a sus discípulos. Y en una de estas apariciones es la que aparece aquí estamos narrando en este capítulo 24, en los versículos 30 al 31, dice, ¿no? Y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, se refiere a Jesús, estaba sentado, o sea, Jesús se apareció a sus discípulos, y en eso, pero ellos no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque aparentemente pensaban que era una persona que no era Jesús, ¿no? Y dice que Jesús estaba sentado, dice que estaba ellos en la mesa, y en ese momento dice, tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Y entonces dice la palabra, les fueron abiertos los ojos, y le conocieron, mas él desapareció de su vista. Una de las cosas que también tenemos que entender en el mundo espiritual, que cuando estamos en esa comunión con el Señor, cuando participamos de la cena del Señor y somos uno en Él, una de las cosas que también encontramos es que tus ojos espirituales van a ser abiertos. Vas a ver un mundo espiritual que tal vez en este caso no lo veas carnalmente. Sus discípulos no lo reconocieron a Jesús, pero en el momento en que Jesús comenzó a partir la Santa Cena y compartir con los discípulos, en ese momento dice la palabra, les fueron abiertos los ojos. Ojo, dice, les fueron abiertos los ojos. Entonces, cuando tú estás en esa comunión con el Señor, vas a ver cosas espirituales grandiosas y tremendas, porque tus ojos espirituales van a ser abiertos. ¿Recuerdan ese pasaje que está cuando Eliseo tenía un siervo y cuando se enfrentaban a una guerra? Y en ese momento dice la palabra que le fueron abiertos los ojos al siervo, y el siervo, porque ellos eran una cantidad muy inferior con la cual iban a pelear. Pero en ese momento dice que Eliseo ora y le pide al Señor que le abra los ojos a su siervo, porque él sabía que el Señor, ¿no? Lideraba la batalla, que el Señor con sus ángeles, ¿no? Le ayudaba, podían ellos vencer. Pero su siervo estaba muy temeroso. Dices, pero Eliseo, ¿cómo vamos a vencer? Sí. Y entonces en ese momento ora Eliseo y le dice, Señor, abre los ojos espirituales a mi siervo. Y dice la palabra que los ojos del siervo fueron abiertos. Y el siervo, dice, comenzó a ver, dice, ejércitos de ángeles, ¿no? Ejércitos de ángeles que estaban a su favor y eran los que peleaban su batalla, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que en el mundo espiritual también nosotros tenemos un ejército de ángeles espirituales que están con nosotros peleando la batalla. Entonces tenemos que entender que también esta Santa Cena nos permite también abrir
nuestros ojos a este mundo espiritual que muchas veces están totalmente cegados. Entonces, esto es importante también tener en cuenta. Pero viene ahora otra pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿pero podemos participar la Santa Cena estando en pecado? Y aquí viene lo que el apóstol Pablo también le dijo al pueblo de Corintio. ¿Por qué? Porque no se estaba llevando correctamente la Santa Cena, ¿no? A veces había murmuraciones, de repente había grupos que querían hacerlo a su manera. Entonces, un poco que el apóstol Pablo quiso poner orden, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que este es un acto, vamos a decir, es un acto con el Señor, ¿no? Y hay que tener reverencia, hay que tener respeto muchas veces con el Señor en las cosas que hacemos, ¿no? Porque hay que tenerle temor a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Estaban desorganizados, ¿no? Algunos querían hacerlo a su manera y no había un respeto en las cosas que se hacían en ese entonces. Y el apóstol Pablo le dice en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 11, versículos 27 al 30, dice, el apóstol Pablo le dice, ¿no? De manera, dice, que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, ¿no? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Ojo, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué cosa come? Juicio come, dice, y bebe para sí. O sea, juicio come y bebe para sí. Por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, y es que consiste en tener esa comunión con el Señor, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no podemos estar en pecado, no podemos estar en desobediencia, ¿no? O sea, es por eso que siempre previamente nos tomamos un tiempo para poder pedir perdón al Señor por nuestros pecados, ya sea por nuestros malos pensamientos, o de repente porque estamos molestos, o porque de repente, nos hemos molestado o nos han agraviado, etcétera, o estamos con cólera, con ira, con rencor. No debe haber eso cuando uno toma la Santa Cena. ¿Por qué? Porque estamos en pecado y estamos en desobediencia. Entonces, si nosotros tomamos en pecado y en desobediencia esta Santa Cena, ¿qué va a pasar? Dice la palabra que nos hacemos culpables. Nos hacemos culpables, ¿no? De la muerte de nuestro Señor, dice, ¿no? Dice, juicio bebe, dice. Entonces, ¿qué dice? Pablo les exhorta, examínese cada uno, ¿no? Y pruébese, dice cada uno. Y es por eso que le comenta que existen muchos enfermos y debilitados entre vosotros, incluso muchos duermen. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Si tú bebes indignamente la Santa Cena, te haces culpable de eso. Y por lo tanto, el hacerte culpable de eso te debilita espiritualmente. O sea, a pesar que de repente tú eres una persona que sirves en la iglesia, eres una persona que diezma, es una persona que estás ahí constante en las reuniones, pero ¿qué pasa si bebes indignamente la cena? De repente estás en pecado, de repente estás en desobediencia o estás en ira y tú crees que de repente lo tomas por cumplir, ¿no? Y crees que con eso es suficiente. Si estás en pecado o estás en desobediencia, aparte, mira, de que el juicio comes, dice, ¿no? Porque te haces culpable de la muerte del Señor. Mira qué ocurre, dice la palabra, ocurre que por lo cual existen muchos enfermos y debilitados, ¿no? Si tú eres una persona que tenías una unción que el Señor te dio de repente para sanar enfermos o de repente para poder hablar en lenguas, ¿qué es lo que va a ocurrir si tú no estás totalmente, ¿no? Si estás tomando desobediencia, digamos, vas a estar debilitado espiritualmente, ¿no? O sea, esos dones que tenías, va a llegar un momento en que esos dones ya, ¿no? O sea, ya no vas a poder utilizarlo para la gloria del Señor. Y luego dice que incluso existen enfermos que han sido, dice, y muchos duermen. O sea, significa que esa desobediencia al Señor, el estar en pecado y beber indignamente, te puede causar también esas enfermedades, esas dolencias, esos males. ¿Por qué? Porque has tomado en desobediencia. Incluso hasta la muerte, como dice acá, ¿no? Y muchos duermen. Entonces tenemos que entender que el acto de la Santa Cena
es un acto de obediencia al Señor, pero también es un acto de respeto, en donde tenemos que darle ese temor al Señor. Si no lo hacemos de esa forma, si lo hemos estado haciendo deliberadamente o si lo hemos estado haciendo de repente por cumplir, ¿no?, o cosa por el estilo, tenemos que tener mucho cuidado porque dice nos hacemos culpables de la muerte del Señor, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta de que debemos, ¿no?, de tener respeto en la cosa del Señor, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, entonces finalmente, y si no participo de la Santa Cena, o de repente, ¿qué pasa si, bueno, yo lo hago cada 2 meses, cada 3 meses? Bueno, aquí en la iglesia Casa Restauración, en la iglesia Casa Restauración nosotros lo hacemos una vez por mes y lo hacemos la primera semana de cada mes. Ahora, ¿por qué lo hacemos así? Porque eso ha sido también una revelación del Señor a nuestra profeta, y el Señor le decía en la revelación que hiciéramos de entre los 7 primeros días del mes, ¿no?, de la semana. Entonces, por eso que lo realizamos dentro de estos primeros 7 días de cada mes. Hoy día es domingo 7, en donde podemos realizar también esta Santa Cena. Entonces, la palabra del Señor, esto ha sido a través de una revelación, y aquí tenemos que entender que ¿qué es lo que ocurre cuando uno... primero hemos dicho que esta es una ordenanza, ¿correcto? Es algo que el Señor te pide hacerlo. No es algo que el pastor te dice que lo hagas, no. El Señor mismo te lo pide. Y al ser una ordenanza, ¿qué pasa si tú incumples una ordenanza? ¿O qué pasa, por ejemplo, si tu papá te dice, muy bien, hijo, tienes que hacer esto, ¿no? Y tú dices, papá, yo no lo quiero, no, y te rebelas y no quiero hacerlo. Entonces estás incumpliendo, ¿no? Entonces el Señor también te dice, hijo, haz esto, ¿no? Cumple esto. Y si nosotros no cumplimos, ¿qué pasa? Estamos en desobediencia, ¿no? Entonces, el no cumplir una Santa Cena, primero es un acto de desobediencia. O sea, es un acto de desobediencia porque es algo que el Señor te pide cómo hacerlo, ¿no? Y eso lo encontramos en Corintios 11, 24, 26, ¿no? ¿Qué dice 1 Corintios 11, 24, 26? Dice, y habiendo dado gracias, dijo el Señor, tomad y comed, ¿no? No dijo si quieren tómelo, no, si quieren cómalo, no, el Señor dijo tomad y comed, y esa es una ordenanza. Dice, el cuerpo que por vosotros es partido. Y luego el Señor te dice, y esto hacedlo en memoria de mí. Asimismo dice, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, ¿no? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y luego dice, haced esto, el Señor dice, todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y el versículo 26 termina, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces la pregunta ¿es una ordenanza? Si es una ordenanza, y si es una ordenanza el Señor y no le estamos cumpliendo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos en desobediencia, ¿no? Estamos en desobediencia frente a algo que el Señor te pide. Pero no solamente estamos en desobediencia, no estamos en comunión con el Señor. No estamos en esa comunión con el Señor. El Señor nos dice, ¿no?, que nosotros debemos de permanecer en Él, ¿no? Cuando vemos en el libro de Juan, en el capítulo 15, 1, ¿no?, donde el Señor, ¿no?, nos habla acerca de que debemos de permanecer, ¿no?, así como habla acerca de este caso de la higuera, ¿no? Así también el Señor aquí nos dice que si nosotros no estamos participando en una Santa Cena, no estamos en una comunión con Él, ¿no? Y la palabra del Señor nos dice en el libro de San Juan, en el capítulo 6, versículo 56, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, dice, permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo, dice, el que me come, dice, ¿no?, Él también vivirá por mí. O sea, estamos en una comunión con el Señor, ¿no? Estamos en una acción de obediencia, estamos también en una acción en que estamos en comunión con nuestro Padre. Entonces, si no estamos participando en la Santa Cena, estamos en desobediencia y estamos, ¿no?, dejando esa comunión con nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso que es importante, porque es importante realizar siempre la Santa Cena y no descuidarse. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales, en donde el Señor puede llegar en cualquier momento. Y si el Señor llega de repente el día de hoy,
nos encuentra en desobediencia, nos encuentra en esa falta de comunión con Él. Por eso que es importante, ¿no? Querido amigo, querido hermano, tú que eres creyente, tú que estás bautizado en una iglesia evangélica, realiza siempre tu Santa Cena, no descuides ese aspecto espiritual, porque la palabra del Señor dice que es una ordenanza que el Señor nos dice, ¿no? Y por lo tanto debemos de cumplir siempre esta Santa Cena. Y finalmente, ante la pregunta es, pero ¿todos podemos realizar la Santa Cena? Porque hemos visto también que en algunas iglesias también comparten la Santa Cena con niños, ¿no? Y de repente alguien podría decir, pero bueno, eso tal vez se hizo en la época de los primeros cristianos, ¿no? Pero también tenemos que entender que dentro de las ordenanzas que tenemos, una ordenanza también importante es el bautismo, ¿no? Entonces, y el bautismo también te permite estar de alguna forma también en esta relación con el Señor, ¿no? Porque tú lo que haces es anunciar, ¿no?, tus pecados, ¿no?, pedir perdón al Señor. De esa forma eres una nueva criatura, una nueva persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Es que si no estamos bautizados, ¿no?, de alguna forma no estamos respetando esa ordenanza que el Señor nos pide. Y por lo tanto, tanto en la iglesia evangélica, en esta iglesia, Casa Restauración, como en muchas iglesias evangélicas, no se bautiza a los niños. ¿Por qué? Porque los niños todavía no son conscientes del pecado. Porque los niños, por ejemplo, no son conscientes, ¿no?, que realmente necesitan recibir a Jesucristo para poder tener esa salvación y vida eterna. Entonces, recién cuando son conscientes, ¿no?, cuando llegan a una etapa, ¿no?, una etapa donde van, digamos, conociendo sobre el bien y el mal, entonces recién ellos toman la decisión de bautizarse. Y por lo tanto, es que se realiza la Santa Cena, lo realizan cuando estás bautizado. O sea, no realizamos Santa Cena con aquellos que no están bautizados, porque tenemos que entender que aquel que no está bautizado está en desobediencia frente a ese mandato, esa ordenanza que el Señor nos ha pedido. Entonces, es cierto aquí, no se bautiza, la Santa Cena no lo comparten todos, sino aquellos que están bautizados dentro de la iglesia o dentro de otra iglesia evangélica, ¿no? Entonces, esto es importante también destacar, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ahora dar paso a la Santa Cena. Ahí tú que estás tal vez en tu casa, tú que estás de repente también, ahí vamos a participar de la Santa Cena. Y te pido ahí donde estés, ¿no?, si tienes ahí el jugo de la uva o el pan, para poder orar y bendecir por los elementos que tú tienes. Ahí vamos a poder tener un tiempo de oración y también un tiempo de perdón de pecados, ¿no?, de nuestros pecados. Entonces vamos a empezar la Santa Cena, pero ahí donde estás vamos a orar, ¿no? Vamos a orar para poder pedir perdón por nuestros pecados, ¿no? Luego bendecimos los elementos y finalmente realizamos la Santa Cena. Entonces vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo de arrepentimiento. Tal vez, ¿no?, hemos estado un poco consternados por la situación, hemos estado molestados, o tal vez hemos estado en desobediencia o en pecado. Vamos a tener un tiempo de oración para poder estar a cuentas con nuestro Señor. Bendito Jesús, Padre Celestial, amado Espíritu Santo, nos presentamos ante ti, Señor, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, nuestros malos pensamientos y todo acto que no ha sido de tu agrado. Y en esta noche, Señor, reconocemos que no somos nada delante de ti, que solamente somos polvo de esta tierra y barro en tus manos. Y en esta noche, Señor, te pido perdón también por todas las cosas que hicieron mis padres, mis antepasados, mis generaciones anteriores, por todas esas raíces de iniquidad o de maldad, Señor, que pasaron de generación en generación. Perdónanos, Señor. Perdóname también, Padre amado, las veces que te desobedecí o las veces que te falté, Señor. O tal vez, Señor, las veces que por desconocimiento, Señor, tomé la Santa Cena, Padre amado, en forma indigna. Perdóname, Señor. Perdóname también, Señor,
por todas mis iras, mis contiendas, por todos mis temores, Señor, o por las veces que no puse mi confianza en ti y puse mi confianza en los hombres. Perdóname, Padre Santo. También en esta noche, perdono también, Padre amado, a todos los que me hicieron daño, Señor, de pensamiento, palabra, acción u omisión. Perdóname. Hoy los perdono, Señor. Lloro por cada uno de ellos. Oro para que tu gracia y bondad también pueda entrar en los corazones, Señor, de cada una de estas personas. Te doy gracias, bendito Jesús, por este tiempo. Y en esta noche también renuncio, Señor, a toda raíz del pasado, a toda raíz de alcoholismo, a toda raíz de fornicación, a toda raíz de adulterio, Señor. Renuncio también, Señor, a toda raíz, Padre Santo, de ocultismo, de hechicería, Señor. A toda raíz, Padre Santo, que no ha sido de tu agrado. Te pido, Señor, que en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, Señor, pueda atar todos esos espíritus y lanzarlos, Señor, a ese mar profundo donde están las huestes de maldad. Te doy gracias, bendito Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, todo honor y toda gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, bendito Jesús. Muy bien, entonces ahora vamos a bendecir estos elementos y los elementos que tú tienes ahí en casa para poder participar ya de la Santa Cena. Bendito Jesús, Padre Celestial, amado Espíritu Santo, nos unimos, Señor, en esta noche contigo, Señor, a través de esta Santa Cena que realizaremos aquí, juntamente con nuestros amigos, hermanos que nos están viendo a través de esta señal. Y ahí, Padre Santo, te pedimos que bendigas y santifiques, Señor. Bendice y santifica, Señor, este pan y este jugo de uva, y también el que esté ahí en casa, en cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendícelos, santifícalos, Señor, y que estos elementos sean utilizados para tu gloria y para tu honra, Padre Santo, para poder tener esa comunión contigo, Señor, y ser uno en el Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Muy bien, entonces ahora sí podemos ya participar. Para ello vamos a ir a la